Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Estamos muy contentos de dar inicio en esta ocasión a la segunda sesión de nuestro ciclo Paisajes Proyectados, esta vez con la conferencia Paisaje en Rehabilitación, dictada por Javier Jadwe y Paula Livingston, que abordará la recuperación y activación de paisajes degradados a partir de propuestas y obras desarrolladas por el estudio que ambas conforman. Javiera es arquitecta UC con postítulo en Arquitectura del Paisaje de la misma casa de estudios, y Paula es arquitecta UC y máster en Arquitectura del Paisaje de la University of British Columbia de Canadá. Juntas tienen un estudio, una oficina de Arquitectura del Paisaje que busca nuevas formas de intervenir el territorio con el objetivo de generar espacios compatibles con el medio ambiente y las personas que lo habitan. Su práctica, como vamos a ver en la presentación de hoy, se enfoca principalmente en proyectos de espacio público en sus diferentes escalas, y su interés radica en la idea de un paisaje responsable con su entorno que aproveche las riquezas propias del lugar desde una perspectiva técnica, lo que para sus fundadoras, como nos van a comentar hoy día, fundamenta cada una de estas intervenciones. Queremos entonces saludar a nuestras expositoras, a Paula y a Javiera, que las vemos aquí. Hola Paula, hola Javiera, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno. Nunca pensamos que venía tanta gente. Sí, primero que nada, bueno, saludar y agradecer a todos por estar aquí, por invitarnos a esta sesión tan entretenida o interesante. Nosotros formamos esta oficina en 2014. Antes trabajamos las dos como arquitectos, cada uno en oficinas. Yo trabajaba en Elemental y la Javiera trabajaba con Teresa Mole. Y ahí nos conocimos porque yo trabajaba en un proyecto en Calama, en el Parque Periurbano, por parte de la oficina de Elemental, y la Javiera trabaja en la oficina de Teresa Moller en el mismo proyecto. Así que ahí nos conocimos, nos tocó trabajar juntas y después cada una se independizó y formamos la oficina. Nosotros quisimos un poco tratar esta charla dándoles, o que conozcan cómo hemos trabajado aquí en la oficina y cuál ha sido como la práctica que tenemos, que sin duda ha sido diversa. Partimos con proyectos muy chiquititos, concursos, de todo un poco, pero sí quisimos como resumir en 5 proyectos las etapas que tiene un proyecto acá en la oficina, que son básicamente estas 5, en donde, bueno, primero está el encargo, luego la lectura o el diagnóstico de cada lugar, el diseño, la ejecución y por último la evolución de este paisaje que uno no sabe cómo va a terminar. Obviamente que todos los proyectos pueden tener diferentes etapas, algunos llegan solamente al encargo, otros llegan solamente a la parte de diseño y después lo ejecuta otra persona, y así. Entonces elegimos 5 proyectos que hemos hecho, que han sido... que alguna de estos ítems han sido como característicos, o que nos ha gustado mucho el encargo, o que la ejecución haya sido muy interesante, u otro. Primero partimos por el encargo y por el proyecto más reciente en donde estamos, que es el Cerro Calán. La verdad es que fue un encargo muy entretenido, que veníamos después de un año de pandemia como flotando y trabajando como muy metódicamente en los proyectos que teníamos, pero esto fue como, ¡ay, qué entretenido! Busquemos ideas, vamos al cerro, salgamos. Entonces fue súper entretenido el encargo. También nos pasó que conocíamos harto el Cerro Calán y nos llamó también un astrónomo que estaba muy interesado en el cerro, que trabaja en la Universidad de Chile y que él quería ser parte de este proyecto. Entonces fue como un súper buen punto de partida. Lo otro que nos pasó es que al leer las bases nos sentimos muy identificadas con la visión que tuvieron en hacer el encargo, en la manera en cómo pedían este parque urbano. Pedían un lugar que fuera habitado, o sea, que fuera habitable, pero que siguiera con su carácter de cerro, que fuera muy natural, y que pudieran suceder cosas, pero que pudiera seguir siendo un lugar parecido a lo que es ahora. Uh-huh. Eso a nosotros nos gustó mucho y
la manera en que lo pedían intervención a modo de acupuntura, que fueran activando el lugar, que fuera una intervención muy sutil. La manera que lo fueron pidiendo era como nosotros hubiéramos encargado un proyecto. Entonces como que nos encantamos en la manera de que ellos buscaban intervenir en este lugar. Claro, y ahí partimos como, por ejemplo, acá como se ve en la imagen, ¿qué podemos entender de este cerro? Que, claro, primero hicimos este levantamiento de todas las especies arbóreas que se pueden entender y que son muy poquitas, parece como un trabajo de puntillismo, que son casi todas espinos. ¿Y qué hacemos con este cerro que tiene un borde que es muy disímil y muy poco o sea, es franqueable pero a la mala, pero que no es acogedor, por así decirlo? ¿Qué se hace con este cerro? ¿Qué se propone? En el fondo es lo que pasa con casi todos los cerros urbanos, que es cómo se trabaja este límite entre cerro y ciudad. Claro. Por otro lado, hicimos una lectura de todos los senderos que hay hoy día, todas las huellas que hay, ya sean humanas, de bicicletas, de caballos, explanadas que se han erosionado para tirar los fuegos artificiales, etc. Entonces, ahí llegamos a este dibujo, que se fijan, son como cicatrices que tiene el cerro, pero que lo tienen así de erosionado, porque la gente camina por donde quiere, no hay ninguna directriz, por así decirlo. Yo me acuerdo que nos llamó mucho la atención la primera visita que hicimos al cerro, después del llamado concurso, era después de una lluvia grande, y estaba todo el cerro con una gran pradera, como pueden ver en estas imágenes. Pero había lugares que, a pesar de la lluvia, y a pesar de que venían mucha lluvia, había sido un invierno lluvioso, igual eran cicatrices que no iban a poder prosperar, y estaban muy marcadas. Claro, porque eso, el suelo ya estaba muy apisonado. Claro, y esos fueron los lugares que quisimos nosotros levantar, y la imagen que se ve aquí a la izquierda. Y por último está esta tercera lectura, que es bien bonita del cerro, que es un cerro que es pequeñito, que uno lo puede recorrer en todas sus laderas, y que en 20 minutos uno puede ver todo Santiago, todos los cerros islas de Santiago, un poco más lejano, un poco más cercano, pero es muy bonito que uno puede leerlo completamente como un panorama. Y por otro lado también están todos estos como artefactos que están en la cima, que son parte de la Universidad de Chile, que es muy bonito, es como un parque que entre medio tiene estas cosas, pero es un espacio privado. Decíamos, qué pena de que todo el público no pueda ver esto. Estos artefactos que se ven ahí arriba, que parecieran unas mini esculturas, que son artefactos para la observación astronómica, que ahora no se utilizan, pero nosotros hicimos la visita con un astrónomo y él nos explicaba para qué servía cada uno. Claro. O sea, no se utilizan de manera profesional para la observación astronómica, pero sí para la educación. Uh-huh. Los estudiantes sí los ocupan. Entonces, como estrategia, después de leer el cerro, bueno, y pensar, dibujar, etcétera, llegamos a 3 estrategias principales. Uno era trabajar este borde y hacer que este borde sea capaz de entretejer lo que es ladera con lo que es ciudad. Entonces se proponía un paseo amplio que estuviera siempre abierto al público, que de alguna manera trajera lo que es el cerro hacia la ciudad, pero también hiciera estas plazas en los cabezales de calle, que funcionaran como plazas barriales y que estuvieran siempre abiertas. Acá hay algunas imágenes como del acceso principal y de una de estas plazas que se ocupan en el borde. Una segunda estrategia fue de reordenar las circulaciones para peatones y también el camino de cintura que le llaman, en donde borramos todas las otras circulaciones y buscamos circulaciones, por ejemplo, aquí que fueran planas, por así decirlo, y otras que fueran directo al camino de cintura. Siempre tratamos de buscar lo mismo, una que fuera directo al camino de cintura y otra que fuera más paseo. Uh-huh. Bueno, y este trazado que se ve aquí en este esquema chiquitito, es importante mencionar que no es diseñado por nosotros, son senderos que nosotros elegimos de los existentes y los unificamos. Uh-huh. La única intervención es borrar los que estaban de más. Y mantener un circuito para ciclistas, exclusivamente para ciclistas, donde ellos hacen mountain bike y asociamos un pump track abajo. Después, en términos de paisaje, lo que hicimos fue ocupar todos esos senderos que estaban erosionados, ocuparlos como lugares donde podríamos plantar especies nodrizas que les llamamos, que son para el mejoramiento de estas tierras apisonadas, que
funcionan como lugares también que contienen el agua o las aguas lluvias, porque el agua cae y llega o se retiene en estas circulaciones. Entonces son lugares beneficiosos para plantar una vez que ya uno ya ha mejorado un poco esa tierra. Entonces esta sería la estrategia de borrar, como decíamos con la Paula. Todas estas líneas que se ven en el esquema serían los antiguos senderos, que ahora serían los lugares de nodriza, de especie nodriza. Y la segunda estrategia fue hacer estos nodos de biodiversidad asociados a estas líneas de nodriza, en donde aquí ocupábamos una paleta más ampliada de especies, que son todas especies nativas, pero ya se mejoran o sea, hay más estratas como arbóreas, arbustivas y también herbáceas. Finalmente, bueno, esto fue el resultado como de la planta, que se ve un trabajo más de paisaje que de arquitectura. La estrategia, o sea, ¿cómo se dice? Las intervenciones arquitectónicas fueron más puntuales, como en los accesos y en estos pequeños miradores, donde nosotros instalamos, que después lo vamos a comentar, artefactos de observación. Y también en la cima donde instalábamos, donde hoy día se dan los fuegos artificiales, hacíamos una terraza también para actividades. Esto lo vamos a pasar rápidamente, pero era cómo se podía dividir en etapas el proceso de rehabilitación de suelo, en donde se tomaba un sendero, por ejemplo, acá, un sendero que está apisonado y degradado. Primero se tenía que expandir o mejorar la tierra a través de hidrosiembra. Luego se plantaba la hidrosiembra y algunas especies nodrizas. Y luego ya una vez que las especies nodrizas ya están establecidas, se asocian los nodos de biodiversidad. Sí, cabe mencionar que este esquema es un trabajo no solo nuestro, es un trabajo que nos apoyó una agrónoma, nos apoyó un especialista en suelos, un especialista en infiltración de agua, y con ellos conversando llegamos a esta estrategia que pensamos que era la mejor manera para el cerro de poder mejorar estos senderos que estaban muy degradados. Al final entonces no es un mejoramiento, no es un proyecto completo de cerro, sino que son estas líneas de intervención que luego se van a ir agrandando con el tiempo. Esta es una isométrica general en donde se leen estos miradores que nosotros comentamos, a los cuales asociamos diferentes instrumentos de observación. La idea es, a través de estos instrumentos, poder leer temas astronómicos que nosotros podemos hacer tangibles, como el día y la noche, las estaciones, unas esculturas de la formación de las estrellas, de los planetas. La ubicación del Polo Sur. Son fenómenos naturales que se pueden evidenciar con estas especies de escultura. Nos basamos mucho en un parque astronómico que hay en Ingla, que no sé si lo ubican, ¿tú sabes el nombre? Es un nombre difícil. Sí. Ay, se me fue ahora. Es un parque astronómico muy bonito que tiene instrumentos que son entre esculturas y instrumentos astronómicos. Pero se hizo hace muchos años. Sí. Bueno, y acá hay un resumen de estos elementos fue bien entretenido este proceso porque entre que diseñábamos era como un diseño artístico, escultórico, pero todo tenía que estar apoyado por un astrónomo para que científicamente funcionara esa observación que nosotros queríamos hacer. Entonces tuvimos que dividir el universo en escala, fue así un trabajo largo y muy entretenido. Y fue precioso porque él además nos hizo un guión, un relato, entonces decía como vamos a partir por este fenómeno, él siempre imaginándose cómo nos iba a explicar desde que entráramos al parque hasta que llegáramos a la cima. Entonces vamos a partir por la expansión del universo porque fue lo primero que pasó y después vamos a pasar por las estrellas y después vamos a llegar a estos prismas. Fue increíble, cada vez que teníamos una reunión con él terminábamos así pero alucinando. Y él, no sé, yo creo que tenía como una vocación de profesor didáctico. Sí, pero además como que entendía muy bien un poco la arquitectura, ¿no? O lo que
lo que se esperaba de un parque. Claro, y nosotros íbamos imaginando cómo llevar estos conceptos a una forma, pero él también lo iba apoyando científicamente para que funcionara. Entonces la lejanía de, no sé, de esta esfera con respecto a la luna para que realmente se diera el eclipse cuando uno está... Era muy entretenido, la verdad. Bueno, y la idea es que esto después se llama concurso, que hayan unas bases para que pueda participar un escultor, pueda participar asociado con un astrónomo, y ellos puedan diseñar estos objetos astronómicos en detalle. Y cada uno tiene un tema, por supuesto, como las estrellas, la luna, las... Claro, nosotros hicimos como unos prototipos y establecimos los materiales, las dimensiones, etcétera, pero la idea es que esto sea un concurso en el futuro. Y aquí por último estarían como las etapas del proyecto, en donde nosotros proponemos que lo primero que se tiene que hacer es la construcción de este borde, y el cerramiento del parque, porque hoy en día hay bastantes problemas de que la gente se entra a la mala, se erosiona. Entonces, establecer esto como espacio público y como paseo, luego la construcción o constatación de estos senderos, para después proseguir con la infiltración de aguas, y luego empezaría el proceso ya de recuperación de suelos, que sería la plantación de las nodrizas, de los nodos. Y una vez establecidas todas las obras civiles y la parte vegetacional, instalar estas esculturas a modo o sea, estos artefactos a modo de esculturas urbanas. Y por último viene la propuesta que nosotros le hacemos a la Universidad de Chile, que hoy día ellos lo hacen, la verdad es que en ciertas, no sé, todos los martes se abre la Universidad de Chile y se hacen eventos y se hace... Es un tour astronómico. Un tour astronómico. Entonces, de alguna manera que el parque también participe de esos eventos de la universidad. Bueno, nosotros este proyecto lo estamos... nosotros recién lo adjudicamos. No hemos partido el desarrollo del proyecto en detalle. Ahora el equipo de participación ciudadana está preparando toda esa etapa. Así que por eso elegimos este proyecto para partir, como la primera etapa de esta práctica de un proyecto. Claro, y estamos seguras que este proyecto va a cambiar. Falta toda la parte de participación ciudadana, que se va a modificar, se va a transformar. Este es un punto de partida, por así decirlo. El segundo proyecto que elegimos, y que también es un cerro, es de la lectura del lugar y el diagnóstico. El proyecto que escogimos es el concurso del Cerro Santa Lucía, que se hizo hace, creo que fue como el 2016, 2017. El 2015. ¿El 2015? Sí, el 2015. También fue un llamado a concurso, pero fue más de un concurso de ideas para la restauración y la puesta en valor del Cerro Santa Lucía. Para nosotros fue también fue un gran encargo, porque es el centro fundacional de Santiago. Estudiamos toda la historia de la construcción del cerro, Vicuña Maquena. Fue muy entretenido también. La verdad es que yo no sabía que era un peñasco, y fue increíble ver fotos y fotos de este lugar. El tremendo trabajo de ingeniería para volverlo un parque, un jardín urbano, muy impresionante. Me acuerdo también que, bueno, todos conocemos este cerro, nosotros ya lo conocíamos, pero nos obsesionamos y volvimos 1.000.000 de veces. Íbamos con unas sábanas tremendas, con los planos, y levantamos el cerro, levantamos todos los pavimentos, levantamos todas las barandas, todos los árboles. Las rocas. Sí. La verdad es que es un lugar que, claro, uno iba con el colegio, iba a veces después, no sé, a carretear, no tengo idea, pero ir a mirar el cerro y todas las partes que tiene, todas las construcciones y todas las esculturas, fue increíble, la verdad. Y es verdad que nos obsesionamos, entonces tratamos de levantarlo todo. Ya notábamos. Estos son planos que buceamos. Fue muy entretenido hacer esta presentación, porque buceamos entre toda nuestra información de la oficina, lo escaneamos, pero bueno, aquí se ven chiquititos, pero son unas tremendas sábanas, y aquí anotábamos. Y así como estos planos encontramos millones, son millones de versiones. Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que habían tantas cosas en este cerro que el trabajo nuestro era limpiarlo, la verdad. No era proponer un proyecto para este cerro, sino que había que limpiar este cerro y mostrarlo. Sí, y habilitarlo. Claro. Yo me acuerdo que lo que nos pasaba mucho es que íbamos caminando por un sendero, se bifurcaba en otro. El
era como un laberinto. Nos metíamos por no tenía salida, teníamos que devolvernos, volver al otro, llegábamos a otro. Habían millones de construcciones patrimoniales preciosas, todas abandonadas. Era una bodega, la otra era el lugar donde apilaba la basura, pero estaba lleno de tesoros, pero no había ni un orden. Claro, no había ni un formato de recorrer el cerro. Uno no entendía, uno se metía y llegaba a la cumbre como fuera, pero no había un entendimiento, una comprensión del cerro antes de recorrer. Bueno, así como les contábamos, levantamos pavimentos, trabajamos aquí con una restauradora que nos ayudó un poco para comprender las simbologías, qué hay que mostrar, cuáles son las grietas, cuáles son las filtraciones, para reconocer. Sí, parece que nosotros teníamos mucho tiempo. Ella no tenía tanto tiempo como nosotros y nos dijo ya, amarillo significa se limpia, rojo significa hay que sacarlo, y no sé qué. Y nosotros ya, vamos a aprender, vamos a hacer todo el levantamiento. Le hicimos el levantamiento de todo y se lo mandamos. Sí. Aquí también, bueno, más pavimentos, barandas, había una cantidad de variedades de barandas impresionantes. Hay unas barandas que decían, ¿por qué no vuelan estas barandas? No, si esas las diseñó Vicuña Maquena. Yo, pero ¿cómo? Así. Y bueno, y finalmente cuando llegamos a esta idea de que había que limpiar y visualizar el cerro, llegamos a estas 3 estrategias, que la primera era abrir las faldas. Claro, descubrimos que había unos muros de contención enormes, de piedra, pero que la reja del cerro iba por el perímetro de la manzana, por así decirlo. Decíamos, ¿por qué crear un doble, menos en la Alameda? ¿Por qué crear un doble cerro? Sino que... Un doble cierre, sino que despejemos la falda y ocupemos estos muros de contención para cerrar realmente el cerro. Después, bueno, la segunda estrategia fue también decidir 3 maneras de recorrer el cerro, una rápida, una que vaya a través de los monumentos, otra que rescate las vistas, y por último restaurar todos estos tesoritos que encontramos, que eran bodegas, bueno, el Castillo Hidalgo, sí, el Castillo Hidalgo, acá abajo, etc. Cómo ponerlas en valor. Y llegamos como a estas 3 leyes, por así decirlo. El primero muestra estas grandes terrazas y construcciones, el muro de contención y cómo lo podríamos entretejer en lugares donde no existe. Que es un muro de piedra, que no sé si lo tienen en la cabeza, pero es muy bonito y a veces se fragmenta, pero es casi siempre continuo. Y no se ve, no está muy protagónico, o por vegetación, o porque está escondido detrás de rejas. Entonces era ponerlo en valor y poner en valor las construcciones. También despejar el Castillo Hidalgo y estas terrazas que antes, cuando se construyó el cerro, acá se ponían carruseles, se ponían actividades que fueran esporádicas, no mantenidas en el tiempo. Lo hacemos más rápido, sí. Tal vez. Bueno, y de intervenciones de paisajismo, en realidad eran muy pocas, porque está muy bien, como está bonito, es muy frondoso, es muy verde. Sí, lo que nos llamó la atención es que los peñascos estaban muy sucios y se estaban cubriendo con vegetación. Y pensamos que sería muy interesante poder limpiarlos un poco y que fueran más protagonistas del cerro. Y lo otro también era unificar en la vía principal, que tenía con una sola especie que llegara hasta la zona. Y acá no se ve muy buena resolución. Aquí está la isométrica general con todas las estrategias, todos los puntos de intervención. Sí, lo que nos pasó cuando colgamos este proyecto, cuando lo entregamos, pudimos ver la entrega a todo el resto de la gente. Lo miramos y dijimos como, chuta, Paula, no nos habíamos dado cuenta, no hicimos nada, qué vergüenza, ¿no? Al final no se ve nuestra propuesta invisible, somos demasiado tímidas, como... ¡Ay, qué vergüenza! Y nos fuimos así como demasiado desilusionados, porque se veían proyectos súper interesantes y eran todos, obviamente, más audaces, porque el nuestro en realidad no era nada. Sí. Bueno, por suerte el jurado lo pudo leer. Después está la parte del proceso de diseño, que esta puede ser larga, corta, depende de cada proyecto y cada encargo. Nosotros escogimos el proyecto Territorio Apoquindo, que le llaman MUT, Mercado Urbano Tobalaba. En este proyecto llevamos desde el 2016, llevamos hartos años, 4 o 3 años trabajando. Comenzamos con un proyecto puntual que era el tratamiento del espacio público
hacer más peatonal la calle Roger de Flor, de trabajar la esquina entre Apoquindo y Encomendero, y después de a poco se nos fue encargando más partes del proyecto. Es un proyecto que es bien ambicioso, son 4 torres, pero que hay un mercado urbano que está conectado al metro en el piso -2 y una serie de espacios públicos entre el piso -2 y 5, con plazas en el tercer piso, con miles de restaurantes, muchas cosas. Bien, bueno, y el proceso ha sido súper extenso, ha sido entretenido, ha sido que hemos tenido que aprender un montón de otras especialidades, de otras oficinas de arquitectura, y hay gran cantidad de, o sea, no sé cuántas, 10, 12 oficinas que algunos están haciendo diseño de las fachadas, otros las fachadas interiores, otros el mobiliario, de todo, la verdad. Entonces, ha sido un trabajo como de mucho pimponeo. Este, por ejemplo, faltan, pero el proyecto solamente en el piso 3, como ha ido mutando a lo largo de los años. Estas son todas las versiones de este espacio, que es el lugar más importante del proyecto, que es la plaza. Y estas son todas las versiones que hemos tenido hasta ahora. Bueno, ahora está en construcción, así que ya no puede cambiar demasiado. Pero es para mostrarles que, bueno, el proyecto partimos por algo muy conceptual, después pasamos por algunas cosas más eligiendo materiales, eligiendo especies, volvimos a lo conceptual, hemos pasado así, pero hemos ido y hemos vuelto. Uh-huh. Claro, primero fue toda una etapa de que trabajamos con la gente comercial, con otra oficina que era de identidad, cómo se iba a identificar este proyecto, cuál era como el relato que iba a proponer toda esta cantidad de espacios públicos en 5 pisos. Entonces tuvimos que hacer un estudio de quiénes iban a ir a este lugar, en qué horarios, cómo se iba a usar el fin de semana, el día de semana, a la hora de almuerzo, a las horas valle, etc. Estos esquemas muestran el de arriba, cómo se iba a usar en la semana, y el de abajo, cómo se iba a usar el fin de semana. Con el nivel de intensidad. Uh-huh. Después de muchas reuniones con diferentes, llegamos en conjunto a la conclusión de que había que conectar el mercado del piso -2 con el resto del proyecto, que ese iba a ser como el relato que iba a hacer, y de qué manera este mercado se iba a mostrar en los otros pisos. Entonces empezamos a ver como el ecosistema o todas las materias primas que nosotros podíamos conceder en los jardines que vinieran desde el mercado, por así decirlo. O sea, si van a haber, venta de hidropónicos abajo, de qué manera nosotros podíamos hacer algunas cosas arriba y que tuvieran conexiones entre los diferentes pisos. Nos mandaron a viajar también, nos mandaron a estudiar otros espacios públicos en otros lugares. Ellos tenían oficinas asociadas en Taipei y en Nueva York, la oficina Handel. Teníamos que ir a mostrarle el proyecto a ellos. Fue muy entretenido, la verdad, hacer levantamientos, etc. Fuimos a conocer unos espacios urbanos productivos, que es lo que se ve allá arriba, en unos techos. De todo. Sí. Después aquí también hay un trabajo de elección de especies de cada uno de estos ecosistemas. Hemos tenido que trabajar mucho en poder mostrar lo que nosotros estamos diseñando. En otros proyectos nosotros diseñamos y no necesitamos mostrarlo tanto. Después lo construimos como mucho más rápido. Aquí se lo tenemos que mostrar a un equipo, después a otro equipo. Entonces tenemos que ir buscando maneras de poder ir explicando lo que nosotros nos estamos imaginando. Claro. Lo interesante es que el mandante o los mandantes les interesa que este lugar sea un refugio dentro de Providencia, Apoquindo, por así decirlo. Entonces, ¿de qué manera el paisaje puede potenciar esa atmósfera de refugio? Entonces, ellos nos defienden mucho, pero también ellos nos tienen que defender contra los comerciales, que quieren más asientos, que quieren bancas, que quieren restaurantes. Entonces, es como un equilibrio que hay que encontrar. Después, por otro lado, teníamos que estudiar todas las especies que vamos a ocupar. Asegurarles que iba a haber interés durante todo el año, eso les importaba mucho, querían ver el colorido. Y también les propusimos introducir especies productivas dentro de todo el proyecto,
no en todo el proyecto porque es muy difícil hacer una gran granja, pero sí que en ciertos puntos hubieran lugares productivos que pudieran beneficiar a los restaurantes que están ahí al lado. Bueno, estos son algunos cortes aquí se leen las especies, los coloridos, otros cortes de algunos lugares especiales. Quieren que la sombra sea toda proporcionada, ojalá por trepadoras, que hayan clases de cocina, o que el tiramisú, no tengo idea, pueda sacar su hierba y su albahacas de ese lugar, etc. Algunas imágenes de proyecto, en donde, claro, nosotros nos pasan estos renders enormes y dicen como, vístanlo, esto no puede quedar así. Entonces, a partir de las plantas tenemos que traspasar lo que nosotros dibujamos en planta a estas imágenes. Después cada equipo, por ejemplo, el equipo de diseño de fachadas, el equipo de diseño de señalética, etc. Todos los equipos tuvieron que hacer sus cajas de materiales y después tuvimos que vincular unas cajas con la otra porque no podíamos hacer 100 proyectos y ocupar 500 materiales. Entonces, ¿de qué manera se vinculaban las diferentes propuestas? Y se llenó una oficina completa de 200 metros cuadrados de estas cajas. Deberíamos haber sacado fotos, pero era increíble. Esta caja, esa nuestra caja y bueno, era como 1 metro por 1 metro, eran 2 cajas nuestras. Estas son las fotos. Después les propusimos a ellos, ya que esto es un edificio y todo va a ir plantado sobre losa, los árboles en general no van a crecer mucho porque no van a tener demasiada tierra hacia abajo, o sea, demasiado hacia donde expandirse, a pesar de que todo va a ser un techo verde. Entonces le propusimos que algunos árboles icónicos del proyecto fueran árboles grandes. Entonces tuvimos que ver todo un proceso de búsqueda de árboles y de compra de árboles previa a la construcción del proyecto. Sí, nosotros tuvimos la suerte de poder participar de esta etapa. Fuimos, marcamos los árboles, vamos todos los meses a ver que los estén manteniendo bien, y ahora de a poco los han ido trasladando a la obra. Y aquí ya está la construcción, en donde estamos, bueno, partiendo con la construcción del TEP y de toda la instalación de los pavimentos antes de la plantación. En la etapa de ejecución elegimos este proyecto, que yo creo que fue el primer proyecto que construimos. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es una casa privada en Mayoco con un cliente muy interesante que cuando nos dijo lo que quería de su casa era casi como una lista de verdulería. Era, yo quiero almendras, yo quiero un níspero, quiero durazno, pero este durazno, quiero uva moscatel, era un encargo así, pero muy específico. De verdulería. Sí, y tenía una casa muy bonita que ya estaba construida y un terreno totalmente baldío. Y era una casa que estaba en un terreno a 5.000 metros. Él entendía que era difícil mantener un terreno tan grande, hacerse cargo de toda esta extensión, entonces nos pidió, no sé si nos pidió, lo conversamos en conjunto, pero que la intervención se iba a concentrar cerca de la casa, en un estándar que fuera más de jardín, y a medida que uno se fuera alejando, iba a ser un poco más agrícola y de una mantención un poquito más fácil, con menos agua y con menos trabajo. La imagen que ven a la izquierda es la casa cuando nosotros llegamos, después les vamos a mostrar fotos. Después la imagen del medio son las obras civiles que nosotros diseñamos, que son unos senderos y unas terrazas que hacen un contrapunto con la construcción, con la geometría de la casa, y es una forma que buscamos de ir colonizando este terreno, esta especie de hoja en blanco. Y la última imagen es la planta de paisajismo, que como pueden ver cerca de la casa es un poco más verde, hay más jardín, y después a medida que uno se va alejando es una plantación a modo más agrícola, con unas líneas de árboles que van vistiendo todo este terreno. Esta es la planta de plantación. Aquí teníamos como una especie, yo creo, de no sé cuál palabra usar, pero como de ansiedad de usar todas las plantas que conocíamos, porque era nuestro primer proyecto. Metimos todo lo que pudimos en el jardín, todas las flores que nos gustaban, todas
todo lo que habíamos visto en los viveros y no habíamos podido plantar, lo probamos acá. Fue una especie de experimento. Y para la parte agrícola elegimos hacer líneas de olivos, de almendro y de naranjo, alternado con líneas de lavandas y de pastos. Esto de aquí. Uh-huh. Este es el terreno cuando nosotros llegamos, que tenía unos montículos producto de la construcción de la casa. No había nada muy interesante. No, nada, era un pastizal quemado. No había ni siquiera un árbol, no. Era un terreno totalmente abandonado. Lo único que había era una sequía al fondo del terreno. Sí. Y la casa estaba puesta en una manera diagonal, entonces había que ocupar como las dos partes de alguna manera, había que colonizar. Uh-huh. Este es el trabajo que hicimos nosotros de obras civiles. Fue muy entretenido porque estuvimos bien presentes. Fue un trabajo bien a pulso, estábamos ahí siempre en la obra, probando cómo hacer estos senderos y estas terrazas. Después vino la plantación, que fue casi siempre con acompañante. En la práctica nosotros siempre imaginamos que, no sé, que en 2 días íbamos a tener todo esto plantado. Yo creo que también fue falta de experiencia, claro, de equivocarnos, pero fuimos millones de días, casi que nos fuimos a vivir a la casa de este señor y plantábamos, llevábamos, experimentábamos, íbamos a los viveros, comprábamos un poquito acá, comprábamos otro poquito acá. Por suerte ya no nos pasa eso. Fue muy poco eficiente. Sí, fue muy poco eficiente. Estas son fotos del jardín al año de plantado. Ahora está mucho más grande. Aquí en la foto de la izquierda pueden ver estas líneas de la parte de la intervención que comentábamos que era con menos mantención. Se ven las lavandas. La parte de la derecha es la parte de jardín, la que está más cercana a la casa. Aquí se ven las líneas, que queríamos mantener este carácter agrícola, porque está en Mayoco este proyecto. Bueno, y aparte al dueño de casa le interesaba que fuera bien productivo. Acá está el huerto, eso fue también parte importante del proyecto. Él quería tener un huerto grande y que tuviera muchas cosas que nos dijo. Esa foto era la cosecha que nos llevábamos nosotros después de trabajar. Nos llevábamos a la casa a selgas, flores. Por último está, bueno, un proyecto que nosotros creemos que nos facilita mostrar la evolución de un paisaje también, porque uno lo puede diseñar, lo puede pensar, lo puede dibujar, lo puede construir, pero uno nunca sabe cómo va a evolucionar. Y bueno, pasa también con una casa, uno entrega y lo entrega y después se olvida. Lo bonito que tiene el paisaje es que crece y crece y crece y casi siempre queda mejor de cómo uno lo dejó o lo construyó. Esto fue un proyecto que hicimos en conjunto con Elemental. Se llama Plaza San Agustín, que queda cerca, es un poblado que queda cercano a Salamanca. El terreno está ubicado en el centro de este poblado, que es un poblado agrícola, en donde a los costados se encuentra la iglesia, se necesitaba un paradero, se necesitaba un pavimento duro, porque no hay en todo el pueblo un pavimento duro. Y era un lugar que era neurálgico, pero la verdad es que se les metían los burros, los caballos, las ovejas, entonces como que necesitaban colonizarlo también. Estas son fotos al igual que la anterior, son fotos antes de la intervención. Es un lugar muy, muy bonito. Tenía los cerros muy cercanos y tenía esta vegetación, estas higueras, como pueden ver, estas pircas en piedra, un paisaje muy llamativo. Estas son 2 imágenes que son como nos imaginamos que iba a ser el proyecto. No, como pueden ver, son imágenes como muy simples, muy que pareciera que no hubiera una intervención. Era un proyecto que tenía muy bajo presupuesto, entonces no se podía intervenir, no se podía hacer una gran plaza para el poblado, sino que había que escoger las intervenciones para poder dar con el presupuesto. Se buscaba colonizar con estas piedras, hacer más verde la plaza, mantener los árboles existentes, agregar algunos otros, pero era una intervención muy simple. Lo que nos gusta de esas imágenes es que al fin van a ver después las del resultado son bien similares. Entonces, bueno, en primer lugar, el proyecto se basaba en cómo geometrizar o cómo darle forma a esta plaza, que era una cosa como amorfa,
qué hacer dura, qué no hacer dura, cómo plantar sin tener que plantar todo, cómo pavimentar sin tener que pavimentar todo, cómo trazarlo en la mitad de un pueblo y que donde el centro de la circunferencia está adentro de una casa, en un terreno. Entonces, todas esas como pros y contras que entonces había que sacarlo para afuera y la circunferencia no podía ser más grande que eso. Nada, harto trabajo de terreno. Aquí se ven la planta del proyecto. En la izquierda pueden ver las capas. La de más arriba son los árboles existentes, después son los árboles propuestos en este perímetro, algunos árboles propuestos en esta placita dura, un poquito más amplia. De acceso a la iglesia. De acceso a la iglesia. Después vienen algunos olivos propuestos para complementar los árboles existentes, y al final la plantación de especies bajas, están confinados por estos círculos. Claro, y el resto se iba a dejar tal cual como potrero, pero sí se iba a intensificar y densificar la plantación por un tema de presupuesto también. O sea, había que condensar las intervenciones. Entonces lo que decidimos fue hacer estos círculos de pastos y gramíneas que se intercalaban con especies herbáceas que le iban a dar color durante los meses de primavera y verano. Acá hay algunas fotos de la construcción. Decidimos ocupar ladrillo porque se ocupa mucho en esa zona, ladrillo de canto, y también era refundido para el tema de la erosión. Acá están pruebas de construcción y las separaciones de estos ladrillos, cómo se tenían que instalar, cómo se dejaban las tazas para los árboles. Las tazas para los árboles, cómo se instalaban estas piedras que eran del lugar y le instalamos juegos de agua. Este árbol que nos hicieron trasladar y que esperamos que todavía siga vivo. Y aquí hay una foto panorámica del poblado. Si se ven, es un lugar muy rural, en donde la plaza es un lugar más o menos neurálgico, desde donde se desparraman todas las otras calles y senderos. El paradero, que bueno, la verdad es que hacia atrás ya está construida, ahí se ve construida la plaza. Se ve muy simple, pero parece que a la gente la encantó, le dio color al lugar, la gente la recorre, juega. Nosotros fuimos, la construimos y después nunca más fueron, y ahora nos llegan fotos y para nosotros ha sido como increíble. Acá hay algunas fotos aéreas que, si se fijan, si bien era súper formal la propuesta, en cuanto a geometría. Claro, súper formal en cuanto a geometría, cuando uno está ahí y la ve en la perspectiva humana, se ve naturalizado. Acá algunas fotos aquí eran árboles existentes, con los juegos de agua, las mismas piedras que habían ahí, al fondo se ve la iglesia. Y unas fotos de los canales de agua que quisimos mantener y poner en valor dentro de la misma plaza, y las herbáceas ya en floración. Bueno, y por último, todos estos proyectos son bien diferentes. Algunos son buscan rehabilitar un paisaje, otros son más urbanos, pero al fin y al cabo creemos que que siempre hemos intentado un poco lo mismo, de que en cada proyecto había que reconocer como profundamente cuáles eran los principios o qué cosas habían causado la degradación de estos lugares o qué había causado el problema, para poder dar alguna respuesta que permitiera cohabitar a lo humano con el animal o con las plantas. Entonces, siempre buscar una manera de compatibilizar. No restaurar, porque restaurar creemos que es muy ambicioso y también es imposible diseñar algo para devolverle su estado natural, porque las cosas evolucionan, cambian, hay más gente. Entonces, de alguna manera, en estos proyectos que estamos mostrando, intentamos mostrar nuestro acercamiento a un proyecto, que es tratar de conocerlo, de comprenderlo y proponer formas que permitan esta coexistencia o biodiversidad, por así decirlo. Y creo que con eso terminamos. Esto es un poco lo que somos. La oficina es como todo, es como
en bicicleta a la obra, después al vivero, que eso nos encanta, la verdad, porque es como, por lo menos a mí me fascina porque es como es muy dinámico. Requiere computación, requiere dibujo, requiere diseño, requiere ir a hablar con el constructor, ir a un vivero, ver cómo crece una planta, ver cómo mejora la tierra. Y eso creo que a nosotros dos nos ha permitido trabajar muy entretenido. Sí, muchísimas gracias, Paula, Javiera. Les enviamos un aplauso virtual, como son los que podemos dar en estas instancias de conexión online. Sin duda, una conferencia que permea de distintas maneras, ¿cierto?, en quienes nos pueden, en el fondo, seguir. Y creo que ha tenido también un tono que permite comprender la motivación de ustedes por la arquitectura del paisaje, por el diseño en general, ¿cierto?, que se ve reflejado, yo diría, en los distintos aspectos que han mostrado hoy día a partir de esta selección tan interesante de proyectos. Quería, en primer lugar, destacar el diseño propio de la presentación, que me pareció muy, muy potente, muy interesante, muy, muy didáctico también, casi podríamos decir pedagógico, ¿no?, en el sentido de poder comprender estas 5 fases o ámbitos que configuran finalmente un proceso creativo, en este caso asociado a un proceso proyectual de arquitectura del paisaje, que ustedes mencionaban, ¿cierto? El encargo, luego la lectura del lugar, el diseño como piedra angular probablemente de ese proceso, posteriormente la ejecución y luego la evolución, que nos fueron mostrando con distintos énfasis en cada una de las iniciativas que nos han compartido. Una primera reflexión, ahora también vamos a compartir algunas inquietudes que nos han ido aportando en el chat, también con algunos comentarios a través de las distintas redes. La verdad que llegan a veces preguntas o inquietudes por distintos lados. Creo que la primera de ellas refiere a cómo manejar un concepto que creo que refleja muy bien la práctica que nos han mostrado, ¿no?, y que de alguna manera se expresa en esta lámina: la versatilidad, ¿no? La versatilidad, en definitiva, como un atributo quizá propio del quehacer del paisajista, ¿cierto?, cual personaje que mezcla profesión y oficio, ¿cierto?, teoría y práctica, va de alguna manera transitando por estos distintos estados. Y quería preguntarles, en el fondo, cómo ha sido su acercamiento a estos desafíos de la versatilidad, ¿no? Veíamos, por ejemplo, quizá lo podríamos referir a las escalas del proyecto, cuáles han sido ciertos desafíos o aspectos de problemática asociada a las distintas escalas de los proyectos que han abordado, desde ámbitos muy concretos y precisos como el jardín, hasta grandes proyectos asociados a unidades de paisaje emblemática, como los cerros, ¿no?, de nuestra región metropolitana. Comentábamos antes de iniciar la presentación que una de las cosas que llamaba la atención era justamente esta aproximación al paisaje de los cerros desde la perspectiva de un diseño. Muchos lo hemos analizado, nos hemos acercado a ellos con quizás bajo otra perspectiva, pero tener entre manos un proyecto de diseño de una arquitectura del paisaje en unidades de paisaje como los cerros, sin duda representa un desafío importante. Y también les quería expandir esta pregunta sobre la versatilidad hacia los diálogos con los mandantes, que me parece que también es un aspecto súper interesante, ¿no?, de esta práctica que ustedes han llevado adelante, el dialogar con el ámbito público, con contrapartes que son municipales, ¿cierto?, con el ámbito también de mandantes académicos, que podríamos decir son los pares mandantes, ¿no?, que si bien son de otras disciplinas, como ocurría en el caso del Cerro Calán, de alguna manera se establecen como relaciones quizás bastante particulares. Algo de eso ustedes mencionaron. Y por último, los mandantes privados, que también de alguna manera tienen un aspecto súper distinto. Entonces, creo que resultaría interesante que nos comentaran un poco cómo transitan, cómo gobiernan, podríamos decir, esta versatilidad, y qué desafíos ha representado usted en este tiempo. Yo creo que es bien importante, yo creo que para nosotros poder trabajar en equipo, dependiendo de las escalas. Yo creo que nos hemos apoyado mucho en distintas especialidades.
somos como muy de pedir reuniones con distintas personas, nos acercamos a alguien que es especialista en flora nativa, pedimos asesorías cuando sabemos que estamos cojas en temas, siempre vamos haciendo equipo. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho en abordar proyectos de escalas mayores. Y además que hace proyectos más ricos también, porque lo que tiene interesante el paisaje es que no se compone solamente de obras civiles y plantas, sino que hay geología, hay diferentes tipos de tierra, hay mineras, hay todo un mundo que uno puede aprender también. Entonces, creo que eso es súper importante. Hay clima, hay mucha, y creo que el propio como interés en aprender ya eso nos lleva como a armar equipo. También otro equipo podría ser los viveros, saber qué están produciendo, qué se da mejor en cada clima. Nosotros en casi todos nuestros proyectos trabajamos con Lisette Merce, que ella es agrónoma y especialista en flora nativa. Trabajamos en nuestro primer proyecto grande con ella y diseñamos muy de la mano. Ya sabemos qué hace cada uno, pero ella siempre nos ha aportado mucho a nuestros proyectos. Yo creo que también siendo como modesta, yo creo, como o sea, yo sabiendo creo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y ir apoyándose. Claro. Y lo otro también yo creo que es como, no sé cómo decirlo, pero es como un poco de paciencia también, como que uno jamás se lo va a saber todo, uno puede intentar hacer lo mejor posible, pero uno tiene que escuchar también y aprender del otro, y que si es que tengo que hacerlo 100 veces y él es mi mandante, hay que hacerlo nomás. Es como, es la práctica. Y lo que yo creo que también es muy de nuestra oficina, o muy de nosotros, es que nos hemos juntado con todo el mundo. ¿No? Como que le hemos podido reunir a cualquier persona que nos interesa, y como con cualquier excusa inventamos cualquier cosa como, oye, te puedes juntar con nosotros, y al final es para aprender y para buscar proyectos, para inventar proyectos. Y así hemos tenido reuniones muy insólitas. Sí. Yo creo que eso. Bueno, y en cuanto a los mandantes, porque la segunda parte de la pregunta era los mandantes, se me olvidó cómo era la pregunta, perdón. ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿cierto? Con esta diversidad de mandantes públicos, privados, de una universidad, de una especificidad de la ciencia, ¿cierto? Que de alguna manera la lleva a quizá entablar también relaciones interesantes y diversas, ¿no? Yo creo que siempre es entretenido, es como cuando uno hace casa y te toca conocer miles de tipos de familia y que uno tiene que al final entrometerse en el mundo de esa familia y conocerlo y entenderlo. Pasa un poco lo mismo acá a otras escalas, pero uno entiende, al final termina entendiendo cómo funciona una municipalidad o lo importante que es la participación ciudadana para empezar un proyecto. Este mandante, por ejemplo, que quería todo tipo de fruta y todo tipo de conserva. Ok, aprendamos sobre eso, pero aprendamos en conjunto porque tú lo vas a tener que mantener. Entonces, es bien dinámico también. Claro. Y ustedes mencionaban recién, a partir de esta revisión de las prácticas, esta noción del aprender, ¿no? De un aprendizaje continuo, podríamos decir. Cada uno de los proyectos y cada uno de los desafíos que plantean los proyectos, ustedes lo llevaban también a esta posibilidad de aprendizaje. En ese sentido, ustedes también tienen una relación, ¿cierto?, con el ámbito de la academia, con una relación de participación a nivel de talleres y de cursos. Yo les quería preguntar en ese sentido, ¿en qué medida esta dimensión, podríamos decir, pedagógica del quehacer del paisaje se relaciona con esas prácticas, no se relaciona con la academia? ¿En qué medida, por ejemplo, esa relación da paso a contactos que posteriormente participan de la oficina? Hemos sabido que ahí también hay una articulación interesante. Y en qué medida también los propios desafíos que enfrentan en la oficina permean, ¿cierto?, hacia estas prácticas académicas que ustedes desarrollan. Yo creo que es bastante recíproco. De alguna manera, uno intenta enseñar en qué consiste la práctica de la arquitectura del paisaje en la universidad, en qué consiste un proyecto,
tratar de invitar otras especialidades, otras profesiones que puedan aportar. Eso por el lado como de la parte académica. Y desde la oficina también es interesante tener un pie en la universidad porque uno conoce qué están pensando los jóvenes, cómo representan, cómo buscan información, cómo levantan, como que en verdad ha evolucionado eso. O sea, no sé, la gente que trabaja en la oficina viene del mapa. En términos de representación, yo creo que también es bastante recíproco. La universidad está bien como se ve que practica bastante y los estudiantes les interesa también las maneras de representar la arquitectura del paisaje. Eso creo. Dentro de los desafíos que ustedes mismas se han impuesto, ¿cierto? O han de alguna manera levantado en estas posibilidades de proyecto, está el concepto de la rehabilitación, que justamente era esta reflexión con la cual ustedes terminaron la presentación, que me parecía también súper interesante y pertinente ante los desafíos que hoy día tenemos en materia de esta relación, ¿cierto?, con los sistemas naturales en ciudades. De alguna forma es quizá uno de los focos que también nos ha interesado en términos de la producción de ustedes y cómo esto también participa de este ciclo en particular. En ese sentido, pareciera ser que hay una mirada que intenta trascender este afán que quizá tradicionalmente se ha intentado establecer sobre aquellos paisajes degradados, que es esta idea de la restauración, ¿cierto? Y quizá este concepto de la rehabilitación viene a remecer un poco y a plantear de manera quizá innovadora estas prácticas que de alguna manera también permiten comprender que el propósito entonces tiene que ver con no solamente volver a un cierto estado, podríamos decir, originario, que probablemente sea muy difícil y complejo, sino que también poder establecer nuevas formas de esa habitabilidad, ¿no? En ese sentido, uno de los proyectos que ustedes han mostrado hoy día, el Parque del Cerro Calán, es muy explícito en esa búsqueda y establece en definitiva también una bajada que me parece también pone en práctica determinados aspectos que muchas veces uno revisa en el ámbito académico, ¿cierto? O incluso revisa también en ciertos referentes que, tal cual ustedes han ido haciendo la práctica justamente de estas iniciativas de rehabilitación. Hay algunas preguntas que están en el chat y que tienen que ver con estos aspectos más específicos. Una de ellas, por ejemplo, yo les quiero dar la palabra para que nos expliquen un poco más, ¿cierto?, en qué consiste este concepto de las especies nodrizas y cómo, en el fondo, esa condición de estas especies, en el fondo, permite volver operativo un proyecto de rehabilitación. Nos gustaría que quizá volviéramos un poco a esa explicación y profundicemos quizá en esta noción que si bien a veces se maneja en este tipo de iniciativas, de pronto puede ser también interesante abordarlo. Aquí está. Ya, mira, esto lo trabajamos en conjunto con la agrónoma, con Lisette, como esta estrategia de rehabilitación, en donde nosotros, en conjunto con ella, ya nos fue guiando, escogimos una paleta acotada de especies, que son especies muy rústicas y que algunas son fabáceas, o sea, leguminosas, que ayudan a mejorar los suelos, porque lo primero que había que hacer era mejorar el suelo. Si queremos que algo crezca ahí, hay que mejorarlo. Entonces, la primera etapa primero era pasar con un motocultor, que es un pequeño tractorcito chiquito que mueve un poco la tierra horizontalmente y se instala riego. Lo segundo es la plantación de estas especies nodrizas, que requieren muy poquita agua, crecen bastante rápido, son leguminosas, y lo que hacen es que en muy poco tiempo, en un año, son capaces de generar el ambiente que necesitan otras plantas para poder prosperar, o semillas que estén en estado de dormancia, por ejemplo. Entonces, una vez establecido esto, ya el suelo empieza a mejorar, porque se introduce más nitrógeno en el suelo, se introduce carbono en el suelo. Entonces, gracias a
al desarrollo de estas especies, luego nosotros podemos incorporar otras. Uh-huh. Esta elección de especies nodrizas, son específicas para este cerro. Nosotros fuimos con la Lisette varias veces al cerro y ella levantó, hay muy poca variedad de especies ahora en el cerro, muy poca, pero todas estas están. Y ella las levantó y dijo, si es que estas están ahora, estas van a poder prosperar. Y desde ahí salieron estas especies nodrizas. Uh-huh. Y ellas van a propiciar la atmósfera para poder empezar a plantar los nodos de biodiversidad, que es la etapa que viene posterior a la de las nodrizas. Perfecto. Hay quizá una relación que se establece también con otros proyectos de los cuales han compartido hoy día, por ejemplo con la plaza, ¿cierto? La Plaza San Agustín, y que remite a esta idea de que el proyecto tiene que ser también estratégico en temas de la resolución justamente del diseño y en particular de las áreas que finalmente terminan, sobre las cuales terminan disponiéndose los sistemas de vegetación, ¿cierto? Ustedes hablaban en el caso del cerro de estos nodos de biodiversidad, que en cierta medida se relacionan, quería plantearle esa pregunta, ¿no? con esta lógica de los círculos, ¿no? Estas áreas como de mayor concentración, por ejemplo, de las áreas plantadas en la plaza, ¿no? y que podríamos decir también estaban presentes en estos otros proyectos. Esas definiciones finalmente podríamos decir que están también vinculadas a una idea de sustentabilidad, pero también a esta idea de la evolución del proyecto de paisaje, ¿no? Me parece que ahí hay una reflexión interesante, porque no solamente tiene que ver con un aspecto técnico en materia de rehabilitación, sino que también hay como una suerte de principio conceptual que lo guía atrás, ¿cierto? En el sentido de dejarle el tiempo y también el espacio a esos procesos evolutivos. No sé si lo toman de esa manera y en definitiva cómo se establece esas decisiones finalmente, por ejemplo a nivel de la métrica, de los distanciamientos, de la cantidad, que quizás se puede ver reflejado en estos dos proyectos. Sí, bueno, en este proyecto en el Cerro Calán, los lugares de rehabilitación, los lugares donde se elige plantar las especies nodrizas coinciden justo con los senderos que nosotros queremos borrar, en el fondo. Y las áreas de los nodos de biodiversidad coinciden con las áreas más degradadas. O sea, se invierte. Se invierte, se elige los lugares que se necesita plantar. En el caso de San Agustín es un poco diferente, porque es como un juego más geométrico, yo creo. Es un diseño más formal. Y de ahí aparecen los lugares de plantación. Claro, pero creo que hay algo como de economía, sí, en los dos proyectos, sí, en donde había que tratar un área grande de manera completa, pero no se podía completar, por así decirlo. En el cerro pasa lo mismo, no tenemos agua para poder regar todo un cerro, no podemos llegar y plantarlo completo porque no hay agua. Entonces, ¿de qué manera con estos como estrategias quirúrgicas que llamamos nosotros, podemos abarcar, o sea, con el agua que tenemos podemos abarcar un proyecto que sea homogéneo en el cerro, por así decirlo? Efectivamente, y ahí hay un desafío también adicional que bueno, probablemente sea los próximos pasos que se den en particular en el proyecto del cerro, entendido como un gran parque, ¿cierto?, sobre el cual hay muchas miradas atentas y que tiene que ver con esta gestión de una imagen ambiental que posee el proyecto y que se desmarca de ciertas prácticas más bien convencionales de paisaje, ¿cierto?, de arquitectura del paisaje, particularmente en una zona de la ciudad en donde, por ejemplo, las grandes áreas de césped y el verde, ese verde casi fosforescente, es el que prima, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes esas inquietudes que se pueden de alguna manera poder generar? Ustedes ya tuvieron una suerte
de prueba previa, que era justamente esta Plaza San Agustín, en donde de alguna manera no se resuelve la plaza en su completitud, sino que hay efectivamente un diseño estratégico, podríamos decir. ¿Cuáles podrían ser las claves para poder efectivamente entablar ese diálogo, ¿cierto?, con los futuros usuarios y con los distintos actores que muchas veces de manera, no sé si equivocada, pero muy sesgada en el fondo por esta imagen ambiental que tradicionalmente estilamos usar en las áreas verdes, pueden llegar a confrontar con la idea de proyecto? Yo creo que fue una temática, o sea, que por eso nos gustó tanto este encargo, porque sería como un precedente dentro de la capital, por así decirlo, de hacer un parque natural público. Sí es una responsabilidad, porque tiene que ser eso, no puede ser, hoy día es un peladero, es un terreno baldío, donde la gente va y anda en bicicleta, pero está muy degradado. Entonces, creo que de alguna manera, por un lado está concientizar a la gente de que un parque público no tiene por qué ser la cancha de fútbol y el pasto, porque para eso uno tiene el Parque Araucano, el Parque Bicentenario, que está bien que sea así también, pero también podemos tener otras tipologías de área verde que también son buenas, porque la gente cuando estábamos en pandemia, nosotros fuimos y entrevistamos gente que vive por ahí y decía, yo quiero ir al cerro y me gusta ir al cerro, no quiero que me pongan una cancha de voleibol ahí, no, me gusta y quiero seguir yendo al cerro. Y yo creo que eso es lo que hay que defender, que vamos a seguir yendo al cerro, pero un cerro mejorado, un cerro rehabilitado, por así decirlo. Lo que a nosotros nos gustaría, de alguna manera, poder comunicar es que este va a ser un paisaje, un parque que, a diferencia de muchos, se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Va a estar quizás que 3 años, que va a ser muy similar a lo que hay ahora, pero quizás que en 3 años después va a empezar a cambiar. Y quizás que en su máximo esplendor va a ser en 15 años más. Y los nodos de biodiversidad se van a plantar al año, ¿en qué año lo proyectaba la Aniseta? En el año 5, pero van a ser muy chiquititas. Entonces, ¿cómo va a ser un paisaje que va a ir creciendo más lentamente que un parque normal? O que un paisaje normal. Porque se tiene que ir rehabilitando, no lo vamos a plantar todos nosotros de cero. Es un proceso que va a ser más lento, porque el suelo hay que ir mejorándolo. Claro, y ahí tenemos como, no sé si la responsabilidad o la oportunidad de educar también, que sea un parque que educa, y que va a educar, ojalá, con respecto a la observación, que es la observación astronómica, y también con respecto como a la observación de la evolución de este paisaje. Bueno, esperamos todos que eso sea efectivamente un proceso exitoso y del cual obviamente los aprendizajes también los recibamos de manera amplia y transversal. Querida Paula, querida Javiera, las queremos felicitar nuevamente por la presentación. Esperamos obviamente seguir muy de cerca los pasos de estos proyectos, de estos magníficos proyectos que nos han mostrado, de esta versatilidad de escenarios en los cuales han intervenido. Y acá están recibiendo también felicitaciones y estos aplausos virtuales que mencionábamos también hace un momento.